Continuamos entonces con la presentación de Leandro Martín Alonso, concejal del Partido de la Costa. Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, me toca exponer después de Jorge, con quien venimos trabajando mucho en conjunto, y obviamente con un planteo similar. Concretamente, lo que estamos planteando es la aplicación concreta del artículo 16 de la Constitución Nacional, el principio de igualdad, hacia los municipios de Villa Gesell, Pinamar, Partido de la Costa, General Madariaga y General Lavalle, que hoy nos vemos discriminados al no estar contemplados dentro de lo que se conoce luego de la resolución 4343 del 2017 como subzona tarifaria Buenos Aires. Concretamente, hoy el Partido de la Costa, el Partido de Villa Gesell, Madariaga, Lavalle, como les decía, Pinamar, tenemos los mismos umbrales de consumo que la capital federal y el Gran Buenos Aires, cuando realmente la cuestión climática hace que estemos mucho más cerca, por no decir igual, o incluso en algunos casos peor, que muchos de los municipios, de los 25 municipios que están dentro de esta subzona tarifaria. Este tema lo hemos trabajado en conjunto por todos los consejos deliberantes de estos 5 municipios. Y no se viene trabajando solamente desde el 2016 o del 2017. Tenemos ordenanzas y resoluciones que vienen desde el año 2014. En forma concreta, en el Partido de la Costa se dictó la ordenanza 4125 en el 2014 y la resolución 3 en el 2016. En Villa Gesell se dictó la resolución 4211. En General Madariaga se dictó la resolución 604 del 16. En General Lavalle la comunicación 7 del 9 del 17. Y en Pinamar la ordenanza 4464 del 14, y la resolución 1177 del 17. Los datos que aportaba Jorge tienen su sustento en la norma IRAM 11.603, en la cual precisamente establece parámetros de consumo y la cantidad de días que se necesita calefaccionar un edificio en nivel promedio a lo largo del año para estar más o menos calefaccionados. Dentro de esa norma, nuestros municipios están dentro de lo que se conoce como zona templada fría. Similar zona precisamente a los 25 municipios que están en la subzona tarifaria Buenos Aires y similar zona a Bahía Blanca, que también tenía una subzona tarifaria, que hoy entiendo que piden que se cambie, pero para nosotros sería por demás beneficioso ya estar dentro de esa subzona. Quisiera decir que entre los 5 municipios tenemos alrededor de 220.000 habitantes, pero se nos da una paradoja, como somos 3 municipios grandes turísticos, nos vamos a encontrar con que la mitad de nuestros conectados a la red de gas van a tener una categoría muy baja, una R1, y el resto vamos a estar en una categoría tipo R3-4. Yo escuchaba decir que, por ejemplo, en Metrobras el 42% de la categoría de los conectados son R1. A nosotros nos pasa lo mismo, pero ¿por qué nos pasa eso? Porque ese 40% de conectados son los turistas. Es decir, son quienes vienen en verano, usan solamente el gas en la época que no hace frío, y luego tienen la propiedad cerrada o con un mínimo uso a lo largo del año. Por lo cual, el pedido de recategorización estaría beneficiando exclusivamente a los residentes. Nosotros no estamos generando un beneficio para quien tiene una segunda propiedad, podríamos decir por esparcimiento como inversión. Estamos beneficiando exclusivamente a los 220.000 residentes, que somos quienes, por estar durante todo el año y tener que estar en el invierno, terminamos con una categoría R3-3 o R3-4 en el 50% de los casos, con esto que les comentaba. El otro 50%, en líneas generales, terminan siendo turistas. Quisiera también expresar que el tema temperatura no tiene solamente que ver con la temperatura promedio. En nuestros casos tiene mucho que ver con la humedad. Aquí escuché hablar de la cercanía al mar, precisamente somos municipios que estamos sobre la franja costera. Recordaba que alguien decía que tenía su casa a 3 kilómetros del mar. Bueno, nosotros tenemos la casa a 300 metros del mar, como mucho, ¿no? Estamos así que tenemos la constante de la humedad y también tenemos vientos. De hecho, se está inaugurando, o se ha licitado, mejor dicho, un parque eólico en General Lavalle sobre la ruta que precisamente limita con el Partido de la Costa. Si efectivamente en la última licitación se pudo establecer un parque eólico, es porque los vientos son de la intensidad suficiente como para afectar en lo climático, y eso hace la necesidad que nosotros planteamos de la recategorización. También quisiera hacer un punto aparte con el tema recategorización, creo que ya quedó bien planteado a través de las palabras de Jorge y lo que explicamos recién, y hablar un poco de la tarifa social.
y les voy a plantear una cuestión concreta respecto a la tarifa social. Es bueno que se haya delimitado los parámetros objetivos, pero hay dos cuestiones que vemos en el día a día que nos quedan afuera y que quisiéramos ver si pueden modificarse de cierta medida. Primero, el caso de los inquilinos. A nosotros nos pasa que precisamente quienes quieren pedir la tarifa social y están en condiciones de acceder a la tarifa social, la mayor parte de los casos no son propietarios. Y cuando son inquilinos, por cuestiones propias de costos, de inmobiliaria, de sellado de contrato, de firma certificada ante escribano, terminan con contratos de alquiler cuasi caseros, les diría, por lo cual no se puede nunca cambiar la titularidad del medidor. Creo que esto merecería generar para el tema tarifa social algún tipo de rango de usuario para permitir que este ámbito que yo les puedo asegurar en el Partido de la Costa es muy amplio, de gente que tiene los parámetros objetivos pero no logra entrar en la tarifa social, que efectivamente pueda acceder. Y también quisiera plantear, como ya se ha planteado, que más allá de lo bueno de tener parámetros objetivos, a veces hay que salir del parámetro objetivo y habría que ir a alguna cuestión de ver in situ la realidad, porque nos pasa continuamente de grupos familiares grandes en los cuales realmente se puede tener el titular del medidor un salario que exceda los 2 sueldos mínimos vital y móvil, pero está con 3 menores a cargo y sin posibilidad de contemplar el pago de la tarifa, y creo que esto merecería ser tomado. Por último, comparto una crítica que se hizo respecto del desarrollo de la audiencia pública. Creo que hubiera sido útil poder haber planteado alguna pregunta, especialmente a los primeros expositores. Esto que se decía respecto a la falta de conexiones, o sea, hoy lo repito para quien me está viendo, en Villa Gesell, en Pinamar, en la costa, Madariaga, Lavalle, no nos podemos conectar, no podemos tener un usuario nuevo conectado por la falta de gas hasta que no se hagan las obras, y estas obras, por lo que estuve viendo, no terminarían hasta fin del 2019, por lo cual hubiera sido útil poder preguntar en el momento. Creo que tendríamos que reverlo. Pero desde ya también quiero felicitar por el desarrollo de la audiencia pública. Nosotros venimos participando a través de ONG de defensa del consumidor, en mi caso como concejal, antes como abogado, en muchos amparos colectivos por los temas de los aumentos del gas, y recuerdo lo que fue el decreto 2067, en el cual no hubo audiencia pública, donde el ex Ministerio de Planificación Federal hizo lo que se le dio la gana, no respetó el principio de gradualidad ni proporcionalidad, ni mucho menos, y de un día para el otro, también después de una elección, la elección que se tuvo que acercar, o sea, que se tuvo que adelantar por la gripe A, y a la semana subsiguiente nos encontramos con la factura, con el aumento del 2067, sin ningún tipo de audiencia pública, y lo mismo pasó con los aumentos del 2014, también impugnados judicialmente, con muchas resoluciones de cámaras, estos en este caso no llegaron a la Corte, en los cuales quedó claro que no se hizo audiencia pública, se mandó un aumentazo, un tarifazo también totalmente desproporcionado, sin que se pudiera haber debatido. Así que desde ya creo que propongo cambiar la modalidad, que por lo menos a los primeros expositores se le pueda repreguntar en el momento, creo que no alcanza con la pregunta por escrito, pero vuelvo a felicitar y agradecer la posibilidad de expresar. Muchas gracias.